¿Sabías que con solo 100 palabras extra puedes sobrevivir en un café, una tienda y hasta en una estación sin sudar? Pero ojo, memorizarlas sin contexto no ayuda mucho, ¿eh? Hoy vas a aprender 100 palabras clave, en nivel A2, y cómo usarlas para pedir comida, hacer planes y escribir mensajitos cortos en situaciones reales. Exacto, y vamos directo: comida y bebida, lugares, verbos muy útiles, conectores sencillos y adjetivos fáciles. Todo con ejemplos reales para el café, el supermercado y el transporte, o sea, lo que necesitas en el día a día. Al final tendrás frases listas para hablar ya sin miedo. Hola a todos, soy Carlos, y estoy con María, claro. Y oye, la lección completa está en Vocabli. Vale, vamos al grano. Primero, un truco que, la verdad, sorprende a muchos. Sí, empieza con sustantivos y verbos, no con adjetivos raros. He visto debates fuertes por ahí, unos dicen que repetir listas funciona y otros que solo el contexto sirve. Mi consejo A2, combina ambas cosas, unas palabras nuevas cada día y luego frases cortas en escenas reales. Venga, palabras de comida y bebida que vas a usar siempre: pan, arroz, leche, café, té, agua, azúcar, sal, aceite, huevo. Añade pollo, carne, pescado, verdura, fruta, queso, sopa, ensalada, salsa, postre. Y pronunciación: queso se dice queso, no queso, por favor, que eso suena raro. Con estas palabras ya puedes pedir algo básico, ¿no? Y mete verbos fáciles: pedir, traer, comer, beber, probar, pagar, llevar. También objetos útiles en la mesa: vaso, taza, plato, cuchillo, tenedor, servilleta. Y una palabra que salva la vida: cuenta, para pagar sin lío. Roleplay rápido en una cafetería, ¿vale? Yo soy el cliente. Hola, buenas, ¿tienen mesa? Quiero una sopa y una ensalada, y para beber un café con leche, y un vaso de agua. ¿Podría traer también pan, por favor? Y si quiero algo dulce, después un postre, quizá algo dulce, ¿tienen tarta? Yo hago de camarera, claro, mesa para dos. Entonces una sopa, una ensalada, un café con leche y un vaso de agua. La tarta está muy rica hoy, ¿aquí o para llevar? Y cuando termine me pide la cuenta. Puede pagar en efectivo o con tarjeta, como quiera. Fíjate en las palabras clave: mesa, sopa, ensalada, café con leche, agua, cuenta, efectivo, tarjeta, para llevar. Y verbos: tener, querer, pedir, traer, pagar. Si dices me trae la cuenta, suena súper natural. Y si te confundes, no pasa nada, respira y repite despacio: ¿sí? Historia rápida para no olvidar. Una oyente dijo: la sopa está triste en vez de rica. El chef se quedó mirando como: ¿la sopa triste? Todos se rieron, ella también, y aprendió que rico es para comida buena, y triste, bueno, no para platos, ¿no? Entonces, adjetivos comestibles seguros: rico, sabroso, salado, dulce, picante. Y más útiles en general: barato, caro, abierto, cerrado, limpio, sucio, nuevo, viejo, rápido, lento. Con esto describes casi todo en un bar o una tienda sin meterte en líos raros. Vamos con lugares y gente que hacen falta para moverte por la ciudad: supermercado, farmacia, banco, estación, parada, calle, plaza, mercado, parque, museo, cine, restaurante, oficina, hotel, casa. Y personas: camarero, dependiente, cliente, jefe, vecino, conductor, recepcionista. Con eso ya puedes preguntar y entender respuestas básicas. Y ahora verbos que se usan cada día: buscar, comprar, entrar, salir, abrir, cerrar, llegar, volver, quedar, esperar, cambiar, probar, llevar, traer, pagar, reservar, ayudar, preguntar, responder. Son muchos, sí, pero en frases cortas entran fácil. La clave es repetirlos con cosas reales. Conectores y palabras de tiempo para sonar natural: entonces, luego, antes, después, porque, pero, aunque, ya, todavía, casi, siempre, nunca, a veces.
Y tiempo básico, hoy, mañana, ayer, temprano, tarde, ahora, pronto. También lugar, aquí, allí, cerca, lejos. Son mini piezas que unen tus ideas sin esfuerzo. Mini repaso, va, prueba rápida. ¿Qué significa la cuenta y cuándo la pides? Es la nota para pagar al final, la pides cuando terminas de comer o beber. Y recuerda queso, fácil, que no se nos escape ese detalle. Seguimos con transporte porque todos usamos algo, autobús, metro, tren, taxi, avión. Palabras clave, billete, asiento, horario, retraso, andén, ventanilla, maleta, mochila, bolsa. Con esto preguntas compras y no te pierdes en la estación, o en el aeropuerto si hace falta. Roleplay 2, en la estación, yo soy el cliente, hola, buenos días. Quiero un billete para Madrid para mañana por la mañana, ida y vuelta. Si puede ser, asiento en ventanilla, ¿a qué hora sale el tren y en qué andén? ¿Hay retraso hoy? Suena muy útil, ¿no? Yo como dependiente, vale, un momento, miro el horario. Sale a las 8, andén 5 sin retraso, ¿quiere pagar en efectivo o con tarjeta? Necesito su DNI, por favor. La maleta puede ir arriba. Aquí tiene su billete y el recibo, buen viaje. Claro, todo sencillo y directo. Desmontamos la compra del billete, palabras fuertes ahí son ida y vuelta, horario, andén, retraso, recibo, asiento, ventanilla. Si dudas, pregunta con perdón o disculpe y ya, disculpe, ¿puedo cambiar el asiento? O, perdón, ¿dónde está la salida? Muy a dos y muy eficaz. Tip que a mí me encanta, el shadowing, o sea, repetir en tiempo real a un nativo. Pones un audio cortito, imitas la entonación y el ritmo y listo. Esto mejora pronunciación y oído, y tus frases salen más rápidas y claras. Muchos dicen, ojalá lo hubiera sabido antes. Y otro aviso, solo vocabulario no da fluidez, la verdad. Necesitas pequeñas estructuras, quiero y sustantivo, necesito e infinitivo, ¿puede infinitivo? Voy a infinitivo. Por ejemplo, quiero una mesa, necesito pagar ahora, puede abrir la puerta, voy a volver mañana. Sumamos más adjetivos y cuantificadores que ayudan mucho, ocupado, libre, fácil, difícil, seguro, posible, útil. Y cantidad, mucho, poco, bastante, demasiado, otro, cada. Demostrativos simples, este, esa, eso. Y pares prácticos de lugar, abierto / diagonal cerrado, cerca / diagonal lejos, limpio / diagonal sucio, con eso sobrevives en cualquier cartel o conversación. Frases rápidas con todo esto, para que suenen naturales, este café está rico pero un poco dulce. ¿Está abierta la farmacia ahora o cierra temprano? Necesito otra bolsa, llevo mucha fruta y verdura. Quedamos mañana en la plaza, luego vamos al museo. Está lejos, mejor metro que taxi, es más barato. Otra mini historia real, un chico dijo estoy balando en vez de bailando, y todos pensaron en un escudo, no en música. Por eso pronuncia despacio al principio, y usa pares como rápido / diagonal despacio según necesites. Y si no te sale, repite, sonríe y vuelve a intentar sin drama. Más palabras útiles en la tienda, precio, oferta, caja, cambio, talla, color, prueba, probador. Verbos que encajan, probar, cambiar, devolver, pagar. Y una frase comodín, perdón, ¿me ayuda? Busco otra talla, este color no me gusta. Fácil, directo y sin rodeos. Y para planes con amigos, plan, cine, entrada, hora, tarde, noche, después. Quedamos hoy. Compramos entradas y después cenamos. Prefiero casa, estoy cansada, pero mañana voy al restaurante. Con conectores como porque y pero das razones, no puedo ahora porque trabajo, quiero ir, pero llego tarde. Si te pierdes con tanto, recuerda la rutina, cada día aprende 5 palabras y haz 3 frases. Repite en voz alta, y haz un mini diálogo contigo mismo, ¿sabes? Además, pega notas en casa, puerta, mesa, taza, nevera, ventana.
Así ves el vocabulario siempre, sin esfuerzo. Y no te preocupes por errores. Corrige lo básico, todavía no es ya, y casi no es siempre. Di, todavía no pago cuando falta, y ya pagué cuando está hecho. Pequeños detalles, gran diferencia. Pregunta para ti que nos escuchas, ¿cuál fue la palabra que más te ayudó en una cafetería, tienda o estación? ¿Y qué adjetivo usas más, rico, barato o rápido? Cuéntanos tu truco para recordar palabras cuando estás nervioso y tienes prisa. Y como dijimos antes, si quieres practicar todo esto con calma, la lección interactiva con transcripción, tarjetas de vocabulario y ejercicios está gratis en Vocably. Tienes el enlace en la descripción. Un abrazo y nos oímos muy pronto.